A propósito, vamos a hacer como una especie de paréntesis. De Romanos capítulo 11, concretamente del 25 al verso 32, nosotros tenemos lo que los estudiosos de las Escrituras han denominado como la declaración más contundente de las Escrituras de que hay un propósito, hay un plan de Dios para la nación de Israel en el futuro. Nosotros podemos ver por la declaración de Pablo, como dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí tenemos un tiempo. Verso 26, y luego, cuando haya acontecido lo que dice el 25, todo Israel será salvo, como está escrito, y continúa la cita bíblica. Desde el capítulo 10, incluso desde el 9, hemos estado desarrollando sermones, respetando el texto, como claro está en las Escrituras, y no hemos querido meternos en ningún momento, salvo pequeñas menciones de que la iglesia no es Israel, de que hay un propósito de Dios para Israel, de que vendrá un tiempo conocido como el milenio, etcétera, etcétera, pero nunca se ha desarrollado, ni hemos pretendido desarrollar esos conceptos, esas doctrinas. Inevitablemente estamos culminando el capítulo 11 y sí hay preguntas que sería muy oportuno responder. Sí hay inquietudes tal vez, pensamientos que alguno tendrá, otros ni siquiera tienen, que nosotros entendemos que es necesario, con toda humildad, con todo respeto, compartir con ustedes. Entonces, en esta mañana tocaba continuar lo que es el verso 30 al verso 32, pero como estamos culminando el capítulo 11, hemos decidido tratar de comenzar a responder esta pregunta. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? ¿La ha reemplazado? ¿Dios ya no tiene ningún propósito con la nación de Israel? Es un tema, si se quiere, doctrinal, teológico. Algunos dirán eclesiológico, otros pensarán de manera escatológica, y no es la intención aburrirle con términos. Así que entendiendo que tal vez alguno tenga genuinamente estas preguntas y otros ni siquiera se las hayan hecho, vamos a comenzar este estudio y lo diremos en 3 momentos, en 3 secciones. Vamos a ver el origen, cómo nace esta doctrina, cómo nace este pensamiento. Vamos a ver cuáles son sus fundamentos, cuáles son los pilares que sostienen esta doctrina. Y luego, por supuesto, vamos a exponer nuestro punto de vista, cómo nosotros entendemos que al menos la Escritura debe de interpretarse. Es imposible ser exhaustivo en un solo momento, en una sola mañana, tratando de ver todos los versículos que hay en discusión. Eso es imposible, no se puede. Entendemos que relacionado a este tema, sangre ha corrido y mucho. Hay iglesias que se pelean, membresías que se pelean solamente por este tema. Nosotros, por supuesto, no queremos sacar cuchillos ni arrojar más sangre en este asunto. Por supuesto que no es la idea. Entonces, es concluyente, nosotros podemos ver una simple lectura de Romanos capítulo 11, del 25 en adelante, que Dios sujetó a todos en desobediencia, termina diciendo el versículo 32, para tener misericordia de todos, judíos, no judíos, en este caso, gentiles. No está en duda que la salvación es solo por la misericordia de Dios, puesto que todos, sin importar quiénes sean, judíos y gentiles, han desobedecido a Dios. Eso es concluyente en Romanos. Ahora, ¿qué hay de Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Por qué el texto hace una distinción entre 2 grupos? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Pablo habla de Israel
y habla de los gentiles. Bueno, es muy notable que Pablo, en el texto mismo, si ustedes miran en el verso 30, cuando dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Notó esa mención de vosotros dirigiéndose Pablo a los gentiles y luego ellos, estos, refiriéndose a Israel? Bueno, esta es una continuidad, una continuación de lo que comenzó diciendo Pablo en el versículo 25. Cuando decimos que es una continuación, eso está muy claro por cómo arranca el verso 30, cuando sencillamente dice, pues, indicando que esto que se dice es una razón, que continúa con la razón que también lo dijo en el versículo 29, hablando de que los dones de Dios son irrevocables, su llamamiento, y todas estas razones, este tren de razonamiento, no hacen más que apuntalarnos a nosotros hacia el verso 25, cuando Pablo habla de ese misterio. Lo que Pablo fundamentalmente está haciendo aquí es explicar este misterio. ¿Por qué acontece como acontece? ¿Por qué los gentiles están? ¿Por qué Israel está endurecido? ¿Y qué va a pasar con Israel en el futuro? Entonces usted tiene los razonamientos. Es evidente que en el texto, por una simple lectura, hay un propósito futuro para Israel. Ahora piense en esto. Si para Israel Dios no tuviese planes futuros, ¿cuál es la razón por la cual Pablo enfatiza la distinción entre ambos grupos? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la relación que hay entre Israel y la iglesia? Cualquiera que se haga esta pregunta, o que se haya hecho en su momento, sin lugar a dudas, estuvo al tanto de que hay todo un debate relacionado a esto. En el centro de esta controversia, llamémosles así, está esta pregunta. ¿Reemplaza la iglesia a la nación de Israel? ¿La reemplaza o la cumple en el plan de Dios? ¿O Israel será salvado y restaurado con una identidad y un papel único? ¿Qué es lo que acontece? Esta pregunta es el centro de la gran discusión. Claramente existe la necesidad de responder si la iglesia reemplazó o no a Israel. Y a propósito, vamos a estar desarrollando, y lo digo para que pueda investigarlo de manera más profunda, el libro de Michael Blatch, que se titula en inglés ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? Así mismo se titula, pero está en inglés. Hay traducciones en internet, usted lo puede consultar. Y voy a utilizar como referencia este libro porque me encanta la manera ordenada en la que va poniendo argumentos, citando distintos autores, y así nosotros también somos un poco más estrictos a la hora de abordar este asunto. Ahora, vamos a tratar de responder esto primero. ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué deberíamos de responder? Algo, si se quiere, un poco denso, un poco técnico, aburrido tal vez. Bueno, porque los versos 11, después los 28 al 36, que nosotros leemos acá en Romanos, en gran medida es el centro de la controversia y sobre el cual se discute el futuro de la nación de Israel, y son los versos que nosotros acabamos de exponer. En principio, por lo que podemos ver en Romanos, la iglesia no reemplaza el papel único que Dios tiene para con Israel. No obstante,
Hay hermanos, y hago énfasis en esta palabra, hay hermanos en la fe que tienen el Espíritu, que aman la palabra, que aman a Dios, que aman a otros creyentes. Ellos, sin embargo, han sugerido a lo largo de la historia de la iglesia que la iglesia cumple el lugar de la nación de Israel en el plan de Dios. Esta doctrina, este pensamiento respecto al papel de la iglesia relacionado a Israel, es lo que se conoce como la teología del reemplazo, el supersesionismo o la teología del cumplimiento. Es decir, hay creyentes que enfatizan, creen que Dios ya no tiene planes futuros con la nación de Israel, que todo lo que el Antiguo Testamento promete respecto a la nación de Israel actualmente se ha cumplido o se cumple en la iglesia. Entonces ya no hay propósito para la nación de Israel. Entonces, hemos ya anticipado que la intención no es hacer amargas disputas y sencillamente ver los pasajes pertinentes, no tanto abocarnos versículo por versículo, porque eso va a ser un poco difícil, sino que nosotros podamos entender algunas definiciones respecto a este punto de vista y, por supuesto, cuál es su trasfondo histórico. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo comienza? Bueno, hemos anticipado antes, ¿qué es el supersesionismo? O la teología de reemplazo, o la teología del cumplimiento. El supersesionismo es la opinión de que la iglesia en el Nuevo Testamento es el nuevo y o verdadero Israel que ha superado para siempre la nación de Israel como el pueblo de Dios. Es decir, la nación de Israel, como nosotros entendemos, de manera local, con un sentido de identidad único, ya no está, digamos, en la mente de Dios para un propósito posterior. El supersesionismo o la teología del cumplimiento se basa en dos ideas que son fundamentales. Primero, que la nación de Israel ha terminado de alguna manera o ha perdido su estatus como pueblo de Dios. Y esto significa que nunca más volverá a tener un rol o función única en el programa de Dios para la historia humana, además de la iglesia. La iglesia es entonces, para el supersesionismo, ahora el verdadero Israel, que ha sustituido o ha reemplazado a la nación de Israel de manera permanente como el pueblo de Dios. ¿Cuál es el resultado, podemos pensar, de la afirmación de estas ideas? Bueno, primero, que la iglesia en el presente se ha convertido como el único heredero de todas las bendiciones del pacto que Dios había hecho o había prometido a la nación de Israel. Ya no hay cumplimiento para la nación de Israel respecto a esas promesas en el Antiguo Testamento, y ahora esto solamente recae para la iglesia. Otra implicancia o otro resultado de esta afirmación o de estas ideas es que ya no hay una futura restauración de la nación de Israel, ya no hay, para que tenga un único propósito o función en el futuro. Tenemos que señalar que estos son términos o conceptos muy generales. Dentro del supersesionismo hay variaciones. No todos exactamente piensan igual. No vamos a meternos en todos los aspectos, vamos a señalar los dos principales o las variaciones más conocidas. Lo primero es el supersesionismo punitivo. ¿Qué significa esto? Bueno, el supersesionismo punitivo, o mejor dicho, hay quienes piensan o hacen hincapié en que Israel, o esto se dio con Israel, este reemplazo de la iglesia por Israel, porque la nación de Israel actuó con maldad y entonces
perdió el derecho para siempre de ser el pueblo de Dios. Este pensamiento se rastrea desde muy temprano en la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia, en los escritos de los padres de la iglesia, se puede ver afirmaciones como, por ejemplo, la de Orígenes, hacia finales del siglo II y entrando el siglo III. Dice Orígenes, y lo decimos con confianza que ellos, los judíos, nunca serán restaurados a su antigua condición porque cometieron un crimen de la clase más impía. Martín Lutero también sostuvo una especie de supersesionismo punitivo. Lutero dijo esto: por lo tanto, esta obra de ira, lo que aconteció a Israel, es una prueba de que los judíos, seguramente rechazados por Dios, ya no son su pueblo y tampoco ya no es Él, Jehová, su Dios. Entonces, esto sería una variante dentro del supersesionismo. La otra variante es lo que se conoce como el supersesionismo económico. Económico, la idea es que Dios va obrando con su pueblo según un plan. No es tan duro como el punitivo y afirma que Dios planeó desde el principio para que el papel de Israel sea como un pueblo de Dios solamente para cumplir lo que prometió de la venida de Cristo, del Mesías, y para dar lugar entonces al establecimiento de la iglesia. Ese fue el único rol de Israel en el pasado. Melitón de Sardes, un obispo del siglo II, dijo esto: el pueblo, refiriéndose a Israel, era magnífico antes de que surgiera la iglesia. Y la ley era maravillosa antes de que el evangelio fuese aclarado. Pero cuando la iglesia se levantó y el evangelio tenía prioridad, el modelo fue anulado, cediendo su poder a la realidad. El pueblo se hizo nulo, la nación de Israel, cuando surgió la iglesia. Entonces, la idea es aquí que Dios realmente preestableció, no es una reacción de Dios como juicio, sino un plan de Israel como para dar surgimiento a la iglesia. El supersesionismo era muy popular en la iglesia primitiva, pero también varios padres abrazaron esta forma de supersesionismo que conocemos como económico. Hay más, pero hasta aquí creo que es suficiente para tener un panorama. Ahora, ¿qué factores? Ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo podríamos clasificar. Ahora, ¿qué fue lo que permitió o condujo a que el supersesionismo tuviese forma en la historia de la iglesia? Hay que ser muy cautelosos para afirmar que esta doctrina se debe a una sola persona o a un solo evento. Eso no es así. Son un cúmulo de factores. Aquí vamos a ver 3 factores que dieron forma o dieron origen para que finalmente muchos hermanos en la fe, en la historia, abracen el supersesionismo. Michael Blach, encuentra que hay 3 factores que llevaron a la creencia de que la iglesia había reemplazado de manera permanente a Israel. Primero, la composición cada vez mayor de los gentiles dentro de la iglesia. Ese sería un factor. Un segundo factor fue la perspectiva que la iglesia tuvo en ese entonces respecto a las 2 destrucciones que aconteció en Jerusalén. Una primera destrucción fue el templo de los judíos en el 70 después de Cristo, y una siguiente fue en torno al 130 después de Cristo, con la última revuelta que tuvieron los judíos. El tercer enfoque que dio forma al supersesionismo tiene que ver
con la hermenéutica o un enfoque hermenéutico, una manera de acercarse a las Escrituras que permitió a cristianos de antaño y hasta hoy ver las promesas que están en las Escrituras y apropiarse para uno mismo o para la iglesia estas promesas. Examinemos entonces el primer factor que dio forma a esta doctrina, el aumento de los gentiles. Nosotros podemos decir, sin miedo a fallar, que la primera generación de cristianos sin duda fueron judíos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Pasó que después que los apóstoles murieron, la próxima generación de cristianos fue mayormente gentil. Esto conllevó a que la influencia e importancia de los judíos sobre la iglesia fueran totalmente marginadas, porque era una mayoría gentil. Permítame darle un ejemplo de esto. El concilio de Nicea, que se celebró en el siglo IV después de Cristo, 18 obispos habían partido de Palestina, y de esos 18 obispos que partieron de Palestina, la región de Palestina, para ir hasta el concilio, toditos fueron gentiles y ni uno solo fue judío, por ejemplo. Jeffrey Saiker, perdón por mi inglés, es lo mejor que hay, dice lo siguiente, observando este factor: esta creciente presencia gentil en la iglesia llevó a cuestiones teológicas sobre el estado de los judíos delante de Dios. Y esto nos conduce al siguiente factor, que está muy conectado, y tiene que ver con la manera entonces en que la iglesia, en su composición mayormente gentil, empezó a ver lo que acontecía en su tiempo. Como hemos mencionado antes, la destrucción del templo en el 70 y la revuelta en el 135 tuvieron profundas implicaciones, no solamente para el pueblo judío, sino también para los cristianos de ese entonces. Por un lado, si miramos desde la óptica de los judíos, los cristianos, fundamentalmente los cristianos judíos, eran considerados como traidores directamente. Una de las varias razones por las cuales ellos los estimaban de esa manera como traidores era porque los cristianos judíos no apoyaban la rebelión del pueblo judío contra el imperio romano. Entonces, como no se metían en esas, eran considerados traidores. El resultado de todo esto fue que los judíos se opusieron fuertemente contra el cristianismo. De hecho, en las propias escrituras nosotros podemos ver el recelo que había del pueblo judío hacia los cristianos. Era conocida la hostilidad que había de los judíos, del pueblo judío, contra muchísimos cristianos en ese entonces. Y esa hostilidad incluso iba hasta dar muerte a los cristianos por el recelo que había. Sin embargo, para la iglesia, cuando ellos veían lo que acontecía al pueblo judío, las destrucciones que causaron los romanos en Jerusalén, lo veían como el juicio de Dios contra Israel. Y sin lugar a dudas fue un juicio de Dios para con la nación de Israel. Por eso se destruyó todo. Justino Mártir, a mediados del siglo II, en su diálogo con Trifón, argumentó, o mirando las destrucciones que acontecieron en Jerusalén, él afirmó que esto se debía al juicio de Dios porque ellos habían rechazado a Cristo. Él dice lo siguiente respecto a los judíos: afirmó que los judíos justamente sufren y que las ciudades judías fueron correctamente quemadas con fuego. Lo dijo Justino Mártir. Orígenes, otro padre de la iglesia, comenzando el siglo III, dijo esto: estas calamidades
que han sufrido mirando las destrucciones que aconteció en Jerusalén, debido a que eran la nación más malvada que, aunque culpable de muchos otros pecados, y aún ha sido castigada tan severamente por ninguna en cuanto a aquellos que se comprometieron contra nuestro Señor. O sea, estaba marcada la distancia entre cristianos y judíos y las respectivas perspectivas que ambos tenían de los acontecimientos que pasaban. Martin McDonald, no es el de la hamburguesa, pero Martin McDonald, un profesor del Nuevo Testamento, señala esto. Los padres de la iglesia llegaron a la conclusión, a partir del evidente rechazo de Dios por los judíos, que estaba demostrado en la destrucción de su templo y su desplazamiento o exilio de Jerusalén, que los propios cristianos en ese entonces empezaban a constituirse como el nuevo Israel de Dios. Y más concretamente, el primero en utilizar esta palabra o esta frase, el nuevo Israel de Dios, fue justamente Justino Mártir. Justino fue el que primero de manera explícita llegó a identificar a la iglesia con el título el verdadero Israel espiritual. Un tercer factor que dio forma, al origen del supersesionismo tiene que ver con las cuestiones hermenéuticas. El doctor Winehouse, un distinguido profesor de teología, señala lo siguiente, y es muy notable esto. Para finales del siglo I, el método alegórico influenció considerablemente en la iglesia y fue utilizada fácilmente por los padres de la iglesia para, mirando el texto bíblico, ir más allá del sentido literal del texto. Era común en la iglesia primitiva que se aplicara lo que se conoce como la exégesis espiritual al Antiguo Testamento. Había una tendencia de interpretar los textos del Antiguo Testamento de una manera no literal. Ahora, piense en esta tendencia de interpretación con los anteriores factores presentes en ese entonces. Así es que se puede ver, por ejemplo, a Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo II y siglo III, que interpreta de manera alegórica Génesis capítulo 25, 21 al 23, cuando el texto habla de que el mayor servirá al menor. Usted recuerda esa porción de las Escrituras. Tenía que ver con los hijos, en este caso, Jacob y Esaú. Pero Tertuliano, mirando este pasaje de las Escrituras y viviendo en el contexto en el cual vivió, para él esto era una evidencia de que la nación de Israel se subordinaría a la iglesia. Entonces ahí tiene un ejemplo de interpretación alegórica. Otro aspecto también importante era que la iglesia había entonces creído que heredó todos los pactos de Israel. La conocida epístola de Bernabé, no sé si alguno habrá escuchado alguna vez. Una epístola muy conocida en ese entonces, no canónica, por supuesto. En una parte de esa carta se señala lo siguiente: el pacto es a la vez tanto para ellos, hablando de los judíos, como nuestros, hablando de los cristianos. Pero, y hace una acepción la epístola, ellos finalmente lo perdieron. Entonces los pactos son para la iglesia. En el libro de Michael Blach, usted va a encontrar que él hace un extenso análisis a partir de este origen, cómo el supersesionismo estuvo presente en las distintas épocas de la iglesia. No solamente la época patrística,
de los padres de la iglesia, sino también en la medieval, la época de la Reforma y, por supuesto, en la época moderna. Entonces, nosotros vamos a dejar esa parte histórica y vamos a centrarnos un poco más en la hermenéutica del supersesionismo. Nosotros necesitamos explicar a qué nos referimos con la teología del reemplazo o teología del cumplimiento desde una perspectiva hermenéutica, considerando primero lo que afirma el supersesionismo y nosotros dando respuesta. Todo esto nos sirvió para tener como una base, aunque sea pequeña, de qué es esto y de dónde nace o cómo nace. La doctrina detrás de la idea de que la iglesia es la nueva Israel o que la iglesia reemplaza a Israel está controlada por tres creencias que están interrelacionadas o que se relacionan entre sí. El primer pilar de la hermenéutica supersesionista tiene que ver con la creencia de que la interpretación del Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. O sea, sería la primera. La segunda idea que controla la hermenéutica es la creencia de que hay un cumplimiento no literal de ciertos textos del Antiguo Testamento en relación con Israel. Y la tercera o el tercer pilar de la hermenéutica supersesionista es la creencia de que la nación de Israel es un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco más de qué es esto de tipo, porque en las Escrituras hay tipos. Ok, vamos entonces el primer pilar, que es sobre el cual se sostiene la hermenéutica, o cómo es que hermanos llegan a la conclusión de que la iglesia reemplazó a Israel. Primero es la afirmación de que el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. Lo que se sugiere con esto, o con esta creencia, es que el punto de partida para comprender los textos del Antiguo Testamento no es el propio texto del Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Esto significa que el Nuevo Testamento es el intérprete o el reinterpretador del Antiguo Testamento. Varios son, por ejemplo, los que afirman que Jesús y los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento. El resultado entonces de este enfoque es que todas esas promesas físicas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento para Israel ahora se reinterpretan, se trasciende o se transfiere a la iglesia, porque la iglesia es el cumplimiento pleno espiritual de lo que Dios había prometido a Israel. Es decir, para la postura supersesionista, los textos del Antiguo Testamento que hablan de la restauración de Israel no deben entenderse de manera literal. Deben leerse a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. Es como un lente. El Nuevo Testamento es el lente que hay que ponerse para poder entender lo que dice el Antiguo Testamento. Berkov, un conocido teólogo, muy respetado, muy querido, señala esto, apoyando la doctrina o la hermenéutica supersesionista. Es muy dudoso, sin embargo, si las Escrituras justifican la expectativa de que Israel finalmente será restablecida como una nación y lo hará como una nación volviéndose al Señor. Lo considera como algo dudoso. Algunas profecías del Antiguo Testamento parecen predecir esto. Claro, porque uno los lee y está ahí. Pero esto debe leerse a la luz del Nuevo Testamento. Por eso hablamos de la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Con esto nosotros no estamos diciendo
que aquellos que afirman la doctrina supersesionista se oponen completamente al estudio del Antiguo Testamento en su contexto original. No estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que para un supersesionista el estudio del Antiguo Testamento no tiene que parar allí sin antes corroborar que el Nuevo Testamento no haya trascendido, reinterpretado, transferido, todos esos términos, las promesas que están en el Antiguo Testamento hacia la iglesia. ¿Alguien alguna vez ilustró esto a modo de defensa de esta forma de interpretación con el siguiente escenario ficticio? Imagínese que un padre tiene un hijo y está pronto a llegar su cumpleaños. Y el papá le promete al hijo que por su cumpleaños le va a regalar unas llantas. Entonces imagínese cómo está el hijo pensando en esas llantas que está pronto a recibir. El hijo piensa que lo que su papá le va a comprar es una moto, una Ducati, una BM. Y está feliz, está esperanzado en que finalmente va a recibir su moto. Llega el día de su cumpleaños y el padre aparece con una Ferrari. Entonces, los supersesionistas de esta manera ilustran lo que Dios prometió a Israel es una moto en comparación a lo que finalmente cumplió con la iglesia. Dios trascendió la promesa que hizo a Israel. No le cumplió literalmente lo que le prometió, sino que le dio algo mayor. La promesa que Dios había hecho en el antiguo pacto ahora se encuentra trascendido en la iglesia. O sea, una ilustración muy conocida. Volveremos a esa ilustración en breve. Dice Blach, este concepto de prioridad del Nuevo Testamento, en nuestra opinión, y nosotros coincidimos, se encuentra en el corazón de la hermenéutica supersesionista. Este enfoque permite a los supersesionistas ver a la iglesia como el reemplazo o el cumplimiento de la nación de Israel. Este enfoque hermenéutico. El tercer pilar, o segundo, no recuerdo en qué orden estamos, tiene que ver, sería el segundo, tiene que ver con el cumplimiento no literal de profecías del Antiguo Testamento. Quienes creen que la iglesia reemplazó a Israel no rechazan que el Antiguo Testamento haya dado promesas reales a la nación de Israel, sino que ellos entienden de que estas promesas no deben de ser interpretadas de manera literal, sino que hay un cumplimiento no literal de estas promesas. Bueno, esto sin lugar a dudas se relaciona con el punto anterior, porque la perspectiva supersesionista indica que hay una prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento y entonces es natural que ciertas profecías y pactos relacionados con Israel, esto se tome de manera no literal. Entonces esto está conectado. Aunque si nosotros de manera sencilla agarrásemos el Antiguo Testamento y diésemos una lectura y encontrásemos que efectivamente hay una promesa a una restauración futura de la nación de Israel, los supersesionistas afirman que aunque esa promesa está, no debe de tomarse de manera literal. Vamos a examinar un caso de cumplimiento no literal de profecías del Antiguo Testamento. Como este tipo de casos hay muchísimos. Nosotros queremos dar un ejemplo, a modo de ejemplo, y con esto entiendo sería suficiente. Miren lo que dice Amós, capítulo 9, verso 11. Sin ningún tipo de lente teológico, sin ningún tipo de preconcepción doctrinal, una lectura sencilla de Amós indica lo que indica Amós. En aquel día futuro yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas
y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ella, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Textos como este, también hay otros, como el de Zacarías, que predicen un tiempo donde los reyes de las demás naciones vendrán a Israel a rendir homenaje al Señor. Dice Zacarías capítulo 14, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. En la historia humana esto nunca sucedió, pero es una profecía. Es un hecho que no se puede negar, que el Antiguo Testamento predice una restauración de Israel. Entonces, ¿qué afirma el supersesionista o los supersesionistas en cuanto a esto? Ya me estoy agarrando con un trabalengua, perdón. Ellos argumentan que esas promesas se han cumplido, lo que usted leyó y las que puede leer, se han cumplido en formas no literales. Muchos de ellos creen que tienen una base bíblica, y así lo es. Hay bases bíblicas, sospechan, señalan, de textos del Antiguo Testamento por los cuales uno puede entender de que esto ya tuvo o tiene un cumplimiento no literal. Por ejemplo, pensando en el texto que nosotros acabamos de leer de Amós, resulta ser que Amós es citado en Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 15, en el versículo 14. Usted puede ver, por ejemplo, que Santiago o Jacobo cita en un momento de su discurso, cuando el concilio estaba reunido, para tratar el asunto de que gentiles se estaban convirtiendo y que habían fariseos, algunos de la secta de los fariseos, dice el texto, que querían imponer sobre los nuevos cristianos toda la tradición, todas las leyes, y que estos fuesen un judío más. Entonces Santiago en un momento reflexiona sobre la conversión de estos gentiles y lo que la secta de los fariseos querían que estos hagan, y él concluye, haciendo cita al Antiguo Testamento, de que no se le debería molestar a los gentiles con las tradiciones judías. Y acá viene entonces la cita, Hechos capítulo 15, verso 14. Dice Jacobo, Simón ha contado, porque varios estaban dando testimonio de que los gentiles se estaban convirtiendo, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, y acá está la frase, que parece indicar para ellos de que aquí está el cumplimiento de lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y entonces viene la cita hacia Amós. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ya desde el vamos, usted se puede dar cuenta que la cita no es completa, sino que de todo lo que dice Amós, Santiago o Jacobo toma una parte de la profecía, reflexiona sobre esto y entonces él concluye en el verso 19 y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Si usted mira toda esa discusión, la discusión no es escatológica en Hechos de los Apóstoles. La discusión es soteriológica. Y por eso, lo que cita Santiago de Amós no es todo lo que dice la profecía, sino aquello que sirve a su punto para demostrar por qué no había que molestar a los gentiles con las tradiciones judías. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como Santiago afirma, como hemos visto en el texto, que Dios estaba tomando de los gentiles pueblo para su nombre, es allí que los supersesionistas ven una evidencia de que la iglesia estaba siendo identificada como Israel, o el nuevo Israel. Anthony Joekema dice al respecto de Hechos, capítulo 15, es un claro ejemplo en la Biblia misma de una interpretación figurativa, no literal, de un pasaje del Antiguo Testamento que trata con la restauración de Israel. Tal vez le parezca un poco redundante que estemos haciendo muchísimas citas de manera frecuente, pero hermanos, queremos ser lo más honestos y lo más serio con todo lo que vamos diciendo, porque por supuesto la idea no es ofender a nadie. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es justamente en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. Si usted mira conmigo esos pasajes, por favor, Romanos capítulo 9, verso 24. Dice el texto así, comenzando en el 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces Pablo está haciendo un argumento de cómo Dios tiene el derecho en su libre elección de tomar pueblo de los gentiles, sin que estos sean necesariamente judíos. Y dice el verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Concretamente, Pablo está citando a Oseas en dos partes. A Oseas capítulo 2, verso 23 y Oseas 1, 10. ¿Qué dicen los supersesionistas de esta cita que Pablo hace de Oseas? Lat es un ejemplo de ello. Pablo toma deliberadamente estas dos profecías acerca de la salvación futura de Israel, porque la profecía así tal cual lo indica. Está hablando en Oseas de la salvación futura de Israel, pero Lat entiende que Pablo aquí está aplicando esta profecía a la iglesia. La iglesia consta de judíos y gentiles que se han convertido en el pueblo de Dios. Las profecías de Oseas se cumplen en la iglesia cristiana. El tercer pilar del supersesionismo o la hermenéutica supersesionista es la interpretación tipológica. Vamos a ver qué es esto. Primero, cuando hablamos de interpretación tipológica, no es lo mismo que afirmar de que en las Escrituras hay tipos. Una cosa son los tipos en las Escrituras y otra cosa muy distinta es hablar de interpretación tipológica. Los tipos en las Escrituras prefiguran y señalan o apuntan hacia un antitipo mayor. Permítanme darles un ejemplo de esto. Todo cristiano va a coincidir en que lo que nosotros entendemos de la fiesta de la Pascua es o prefigura a el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Eso es un tipo en la Biblia. Estos tipos son claros
en las Escrituras. Pero la interpretación tipológica, que es una cosa distinta, sugiere que la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es principalmente tipológico. Todo el Antiguo Testamento. Se afirma que la única manera de tener una interpretación más profunda de lo que enseña el Antiguo Testamento es a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, se dice que Israel es un tipo de iglesia y cuando aparece la iglesia, ese tipo se cumple en la iglesia. Orígenes, por ejemplo, declaró esto: los israelitas corporales, la nación judía, eran tipo para los israelitas espirituales, o sea, la iglesia. Existen muchos ejemplos de interpretación tipológica. Permítanme darle más ejemplos. Algunos creen, por ejemplo, que el llamado que Jesús hizo de los 12 apóstoles concuerdan con las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel son un tipo o tienen un cumplimiento en la elección de los 12 apóstoles. Y así podemos seguir citando muchos más ejemplos de interpretación tipológica. Según Mark Carlberg, creo que me salió bien, el lugar especial de Israel en el plan de Dios se ha transferido a la iglesia cristiana, que ahora es el verdadero pueblo de Dios con los privilegios, las responsabilidades y el destino de Israel, haciendo uso de la interpretación tipológica. En resumen, los tres pilares del fundamento hermenéutico del supersesionismo son que el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento, que las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento no literal y que el Antiguo Testamento es un tipo, una sombra o una imagen que solamente prefigura el cumplimiento de algo mayor que se ve en el Nuevo Testamento. Todavía no respondimos si la iglesia reemplazó o no a Israel. Ya me estoy dando cuenta de eso. Pero estamos sentando bases. Tenemos que ser honestos. O sea, si vamos a enseñar, tenemos que examinar, al menos lo que se pueda. Entonces, para comenzar respondiendo si la iglesia ha reemplazado a Israel, o si Israel ya no tiene propósito como nación en el futuro, nosotros tenemos que examinar cuán convincente o factible es el fundamento de la hermenéutica supersesionista. Es cierto que el Nuevo Testamento, como indican ellos, tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. ¿Será cierto que las promesas del Antiguo Testamento se tienen que interpretar de manera no literal? Y así, tenemos que hacernos esas preguntas, porque esa es la base. La discusión de fondo no es, pero este versículo dice esto, no, pero este versículo dice otro, sino, ¿cuál es la hermenéutica que se utiliza para examinar y estudiar las Escrituras? Vamos a evaluar entonces la hermenéutica supersesionista. De nuevo, es un tema muy complejo. Mucho mejor es agarrar un pasaje de las Escrituras, ceñirnos a él, hacer un sermón y ya está. Pero acá estamos tratando de ir a todo lo relacionado a esta doctrina. Evaluando esto, si quiere usted puede ver lo que cree nuestra iglesia. Es decir, vamos a evaluar lo que afirman los supersesionistas y en nuestra evaluación usted puede encontrar también lo que nosotros afirmamos en esta iglesia. Antes de evaluar, nosotros tenemos que tener una precaución. Siempre hay que ser precavidos. Hay una forma
en la que se puede hablar, primero, de que el Nuevo Testamento tiene prioridad en el Antiguo Testamento. Hay una forma. Primero, nosotros, y hablo en representación, no digo que cada uno piense esto, los que no son supersesionistas, o podemos decir los que no somos supersesionistas, reconocemos que hay una revelación progresiva de Dios. La hay. Una revelación progresiva quiere decir, por ejemplo, que el Nuevo Testamento suma, aclara o amplía información que no hay en el Antiguo Testamento. Permítanme darles un ejemplo de esto. El Nuevo Testamento da muchísimos detalles sobre el cielo y el infierno, sobre el destino de los que son salvos y el destino de los que son condenados. Y esa información no se encuentra como la hay en el Nuevo Testamento. Pero con eso nosotros no estamos diciendo que el Nuevo Testamento contradice, cambia o reemplaza lo que enseña el Antiguo Testamento. Sencillamente que hay una revelación progresiva en las Escrituras. Segundo, los que no son supersesionistas, nosotros no creemos que el Nuevo Testamento tiene autoridad para cancelar de manera permanente promesas que hay en el Nuevo Testamento, pero sí que el Nuevo Testamento tiene autoridad para cancelar prácticas e instituciones del Antiguo Testamento. Y eso es muy obvio en las Escrituras. Por ejemplo, Levítico 11 establece una serie de leyes en cuanto al alimento de los israelitas, ¿cierto? Bueno, el Nuevo Testamento de manera explícita afirma que el cristiano ya no está bajo la ley. Entonces, de manera clara, esas leyes alimenticias fueron canceladas por el Nuevo Testamento. Y eso está muy bien. La ley mosaica, por ejemplo, como una unidad, ya no es obligatorio para los cristianos de hoy. ¿Cómo sabemos esto? Y porque Gálatas capítulo 5, 18 dice esto: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, claramente, el Nuevo Testamento sí, no es que puede, cancela ciertas prácticas e instituciones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Tercero, nosotros también reconocemos que el Nuevo Testamento puede agregar aplicaciones y referentes a lo que se reveló en el Antiguo Testamento. Permítanme aclarar esto. Claramente se puede ver en la Biblia que los escritores del Nuevo Testamento usan y aplican el Antiguo Testamento de una manera que no estaba prevista por un escritor del Antiguo Testamento. Les voy a dar un ejemplo de esto. En Oseas capítulo 11, verso 1 dice así, Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La interpretación natural, obvia de lo que está diciendo el profeta Oseas es lo que dice el profeta Oseas. Sin embargo, Mateo, citando a Oseas, aplica lo que dijo Oseas y dice esto, refiriéndose al Señor Jesucristo: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y es una cita de Oseas. Claramente la manera en la que Mateo está citando a Oseas no es la manera en la que Oseas dijo su profecía. Mateo se estaba refiriendo al Señor Jesucristo y Oseas a la nación de Israel. También el Nuevo Testamento no solamente puede aplicar el Antiguo Testamento de una forma no prevista, sino que también puede agregar referentes dentro de lo que se prometió. Esto quiere decir que si una promesa o pacto se aplica o cumple con la iglesia, que en efecto es, esto no quiere decir que
Israel como referente original ya no tenga nada que ver con la promesa o pacto que se hizo para Israel. Usted puede ver en Romanos, como por ejemplo, se habla de la inclusión de los gentiles en la salvación que Dios ha obrado como pueblo suyo. Pero también puede ver en el mismo texto de Romanos que también Pablo dice que todo Israel será salvo. Entonces, que Pablo agregue un referente a la promesa que fue dicha en el Antiguo Testamento no significa que esa promesa invalide lo que Dios había prometido a Israel. Por último, con respecto a lo que nosotros entendemos, que en la Biblia, a pesar de que hay tipos y hay conexiones tipológicas, sin lugar a dudas, no obstante, esto no quiere decir que el Nuevo Testamento tenga una prioridad sobre el Antiguo Testamento. Bueno, ya me doy cuenta que esto se va a extender demasiado y no les quiero aburrir. Voy a saltar unas cuantas diapositivas y vamos a continuar el siguiente domingo para tratar de seguir dando explicaciones. Pero al menos aquí hemos sentado algunas bases. Y vamos a concluir con esto. Me salto y quiero concluir con lo que dijo Blach. Piensen esto. Si la elección de Israel pudiera ser anulada, ¿de qué manera podrían los cristianos estar seguros de su propia elección? Pero dado que Dios no ha rechazado a Israel, los cristianos pueden estar seguros de su propia elección. ¿Cómo podrían los cristianos estar seguros de ser parte de los elegidos de Dios si Dios por su parte no permaneciera fiel a su elección a pesar de la incredulidad de Israel? Este es el punto, dice Blach, del apóstol cuando él está defendiendo aquí en Romanos capítulo 11 la inviolabilidad de la elección del pueblo judío. Eso es lo que usted puede ver en el texto. Y esto sin duda afecta a la seguridad que tenemos nosotros los cristianos de ser elegidos de Dios. Vamos a cerrar pensando en esta ilustración del hijo que tenía la moto, que pensaba que iba a tener una moto y que finalmente el padre le compró un auto. Esa ilustración nos representa exactamente lo que dice el supersesionismo. Lo que el supersesionismo dice es esto. Había un padre que tenía un hijo y su hijo estaba pronto a tener su cumpleaños. El día antes que el hijo cumpla años, el padre adopta otro hijo. Y adoptando otro hijo en el día del cumpleaños de su hijo que no era adoptado, le regala la Ferrari al hijo adoptado. Y cuando el hijo adoptado le reclama al padre por qué no cumplió lo que le había prometido, el padre le responde al hijo: hijo, este hijo que ha adoptado representa todo lo que nuestro apellido es. Ponete feliz, porque le he dado el regalo a él. El hijo le dice al padre: está bien, papá, con tu generosidad y con tu riqueza podés hacer todo lo que querés, pero dame lo que me prometiste, las llantas que me había prometido. Esa es, si se quiere, la manera que podemos ilustrar lo que sugiere el supersesionismo en cuanto a las promesas que dio Dios a la nación de Israel. Que Israel en un sentido, tal vez ni lo piensen, pero en un sentido ya debería estar gozosos y conformes porque esas promesas fueron trascendidas, reemplazadas a la iglesia y no tienen su cumplimiento literal. No quiero terminar con un sentimiento ni ánimo de discordia. En esta iglesia, y gracias a Dios por los ancianos que tenemos, somos muy respetuosos con lo que cada uno entiende, incluso en cuanto a esto.
nos consideramos hermanos, nos amamos en Cristo, pero nosotros entendemos que necesitamos dar una respuesta de nosotros como iglesia. ¿Qué entendemos respecto a esta doctrina? Vamos a continuar el próximo domingo para no hacer esto más largo de lo que ya fue. El próximo domingo vamos a estar viendo la necesidad del reino milenial y de que Israel sea restaurado como iglesia. Sencillamente viendo lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias, porque como iglesia, Señor, tú nos permites escarbar, analizar doctrinas, tu teología, Señor, respecto a lo que enseña tu palabra. Señor, no queremos ser quirúrgicos, no queremos tratar tu palabra como si fuese una rata de laboratorio. Señor, no queremos pelear, sí queremos ser honestos, Señor, con aquello que tú nos has permitido entender. Por sobre todas las cosas, Señor, nosotros queremos honrar tu palabra. Señor, nosotros queremos respetar la enseñanza de ella tal cual como está allí, Señor. Ayúdanos fundamentalmente a ser humildes nosotros, Señor, a siempre estar preguntándonos si lo que nosotros pensamos desde nuestra mente, que aún no ha sido completamente perfeccionada, Señor. Solamente eso ocurrirá cuando estemos en tu gloria. Señor, ayúdanos a que nosotros mismos no pongamos ese palo en la rueda para malinterpretar tu palabra, Señor. Danos humildad. Señor, por ahondar en doctrina y teología, que no seamos orgullosos, Padre. Que no tomemos esta enseñanza para pelear con nuestro prójimo, sino para entender, Señor. Ayúdanos, porque fundamentalmente somos tus hijos. Estamos llamados a unidad y a paz, Señor. Ayúdanos en todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.